Bien, nos hemos quedado en esta en la anterior presentación, que era bueno, aquí básicamente lo que se está diciendo es que nuestra investigación tiene que ser objetiva, ¿ya? Objetiva. Actividades de aprendizaje, concepto de investigación. Veamos, Sócrates sostenía que la investigación es el objeto primordial y el fin básico de la existencia del ser humano. De hecho, cuando el hombre enfrenta un problema, empieza por naturaleza a cuestionarse sobre el por qué, cómo y para qué. En este sentido, los seres humanos, desde pequeños, vivimos este proceso. Posiblemente en un principio tiene un carácter espontáneo y en gran medida sin fundamento, es decir, por sentido común. Sin embargo, el tiempo se perfecciona hasta lograr un proceso de investigación científico fundamentado, elaborado y trascendente. Básicamente, lo que nos está diciendo es, cuando estamos hablando de investigación, método de investigación, es una idea, una curiosidad que tengo por investigar algo, pero tengo que sustentarlo en mecanismos ya comprobados, ¿ya? Mecanismos de metodologías comprobadas, herramientas comprobadas. Eso le da esa credibilidad al estudio que yo estoy haciendo cuando hablamos de investigación científica. ¿Ya? Tengo que investigar y sustentar. ¿Ya? Cuando hablen cuando escuchen el término investigación, asócienlo a que es objetivo. No puede haber un aspecto personal que influya en el estudio. ¿Ya? Tiene que ser totalmente objetivo, idóneo y profesional. Como sabemos, la investigación científica se fundamenta en el método científico, por lo tanto, la investigación es una actividad que tiene por objeto alcanzar y crear conocimientos que se caracterizan por, ojo, ¿no? Una investigación científica ha de tener las siguientes características: racional, metódica, reflexiva, constante, ordenada, controlada y crítica. ¿Ya? Racional, que se fundamenta; metódico, obedece a una metodología. Tenemos varias metodologías que las vamos a ir viendo. Es reflexiva, que conlleva el análisis que tiene que tener el investigador, al análisis. ¿Ya? Reflexiva, asociado a análisis. Constante, el estudio que estamos realizando tiene que ser consecuente, constante o consecuente. Ordenado u organizado, controlado, bueno, pues que se menciona ordenado nuevamente, y crítico, ¿no? Tiene que ser con crítico, yo lo entiendo como objetivo. ¿Ya? Es una de las características que tiene que tener el estudio que yo haga basado en metodología científica. Aquí hay un autor muy conocido, Tamayo Tamayo, que es un autor recurrente en temas de investigación científica. Nos dice que la investigación es un proceso mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender y verificar, corregir y aplicar el conocimiento. ¿Ya? La palabra clave aquí es proceso. Creo que por aquí está, ¿no? Proceso. ¿Qué entendemos por investigación? Pues un proceso que nosotros vamos a utilizar el método científico. ¿Ya? El método científico es sustentar nuestra investigación en herramientas y en métodos reconocidos. Por ello, la investigación, por lo regular, intenta encontrar soluciones para problemas de tipo educativo, social, científico, filosófico, etc. ¿Ya? Independientemente del método que ustedes utilicen, de la modalidad que utilicen para graduarse, proyecto de grado o tesis, ¿ya? ¿Esto qué cosa va a definir? ¿Qué cosa a qué cosa me voy a inclinar? ¿A una tesis o un proyecto de grado? Eso depende de si mi estudio amerita una investigación. Tengo que investigar, ¿no? Hay poca información al respecto. Con la poca información que hay, yo voy a sustentar mi investigación. Y a través de investigación voy a determinar si es
Mis conclusiones, voy a terminar mis conclusiones. Cuando hablamos de una tesis, necesariamente participa la hipótesis, ¿ya? Tesis, hipótesis. Eso lo vamos a ver igual, paso a paso. Pero les adelanto. Cuando hablamos de una tesis, que es una de las modalidades que tiene la universidad, cuando hablamos de una tesis, tengo que considerar trabajar con una hipótesis y todo mi estudio se va a centrar en demostrar que mi hipótesis, que mi presentimiento, le voy a decir, que mi presentimiento es correcto o no, ¿ya? A eso le llamamos hipótesis. Hipótesis, asócienlo de una manera coloquial, lo voy a decir, como a presentimiento, ¿ya? Hipótesis técnicamente es la respuesta tentativa a un problema, ¿no? Respuesta tentativa a la causa de un problema. Tentativa. Ustedes asocian como a corazonada, como a... sí, como a corazonada. No tengo una corazonada. Puede que sea por esta razón. Y ese pensamiento, por esta razón, ya es una tesis, ya es una hipótesis. Ya una hipótesis. Bien, bueno, eso aplicamos cuando hablamos de una tesis. Cuando hablamos de un proyecto de grado, la clave en un proyecto de grado es identificar un problema. Siempre hay un problema. Siempre de los siempre hay un problema que se puede mejorar. ¿Ya? Una de la filosofía japonesa es que todo es mejorable. Ya es una de las máximas de la filosofía japonesa. Todo se puede mejorar. Nada es inmejorable. Nada. Todo se puede mejorar. ¿Ya? De ahí sacan su tendencia Chenpa, se llama. Copiar, mejorar, vender. ¿Ya? De ahí sacan los japoneses la filosofía Chenpa. ¿Ya? Copiar, mejorar y vender. Los japoneses no han inventado los autos, las radios, los videojuegos, pero son los dueños de Suzuki, de Mitsubishi, de Sony, de la línea pioneros en Namco, que son videojuegos, por ejemplo, ¿no? Lo que ellos hacen es rescatar una idea y siempre la mejoran. Y el último paso es venderla, ¿ya? A eso obedece su filosofía, ¿no? Que todo es mejorable, ¿ya? Cuando ustedes trabajan, si optan por la modalidad proyecto de grado, problema. Ustedes tienen que identificar un problema, ¿no? Antes de terminar la clase, les voy a decir la actividad para la siguiente semana. Y van a averiguar, bueno, enseguida les digo, ya es una actividad sencilla, pero que va a animarlos a que investiguen un poco, investiguen un poquito, ¿ya? Continuemos. Prácticamente nos está volviendo a redondar que tenemos que ser objetivos. Reconocer la investigación como un proceso implica dos pasos, ¿no? Dos formas. Forma pura de investigación, pura y aplicada, eso lo vamos a ver. Investigación histórica, descriptiva, experimental, documental, de campo, ¿ya? Los tipos de investigación. Puedo recurrir a literatura respecto al tema que yo quiero cubrir. Descriptiva, que está muy relacionada a experimental. ¿Ya? Yo hago un estudio personal, datos propios, para medir el comportamiento de algo. Documental, muy relacionada a histórica, donde acudo a documentos, normativas, leyes, reglamentos que me ayudan a sustentar mi investigación, ¿ya? Y de campo son aquellas que yo hago en ese momento, ¿no? Que yo a través de mi análisis, de mi estudio, yo mismo puedo medir el comportamiento de algo, entonces eso se llama un tipo de investigación de campo. Igual, vamos a ver ejemplos de cada uno. Concepto de metodología de la investigación. Para responder a preguntas como en dónde, quién, dónde o cómo encontrar el camino directo y adecuado. A ver, alguien se está conectando. Otra vez Mónica. Otra vez Mónica. Y adecuado en la investigación es necesario organizar nuestros pasos y particularmente la metodología.
Para ello, primero definimos los conceptos de método, ¿no? Etimológicamente, la palabra método está formada por dos raíces griegas, meta, camino, a lo largo de, o a lo largo de, meta, camino, a lo largo de, y odos, que es el camino, ¿ya? Es como seguir una secuencia, que yo lo interpreto como un proceso, ¿ya? Como un proceso. Se entiende como el camino o procedimiento, ¿ve? Ahí está el concepto proceso. El camino o procedimiento que logra un objetivo, la manera de ordenar la actividad para un fin, para lograr un fin, el ordenar los acontecimientos para alcanzar una meta, ¿ya? Es, no es tan complicado como estas definiciones. Yo lo pondría más sencillo. Encontrar una respuesta, ¿no? Encontrar una respuesta a un problema siempre, hay algo que mejorar. La clave, señores, y siempre lo voy a recordar, es que tienen que encontrar un problema de algo. Si están trabajando en una empresa, si tienen acceso, no sé, a un cierto procedimiento, ustedes se van a dar cuenta que siempre hay algo por mejorar, siempre hay algo por mejorar. Sean más críticos y analicen algo. Si están trabajando en algo, tal vez estos procedimientos se podrían acelerar, se podrían reducir estos pasos, ¿ya? Y esa es una de las características que tiene un ingeniero en general, ¿ya? El ingeniero siempre está innovando, siempre tiene esa chispa de iniciativa, ¿ya? El ingeniero en sí. Ya quienes son inquietos en el colegio, entonces es ideal que estudien ingeniería, ¿ya? Asumo que ustedes han tenido un cierto tipo de inquietud en varias cosas, ¿ya? Inquietud. Y esa inquietud, bueno, si ustedes tienen esa inquietud, está excelente la carrera que han elegido, ingeniería comercial, ¿ya? Entonces, esa inquietud que ustedes eh, las deben de plasmar mediante, mediante formalidades, ¿ya? Que eso nos llama la metodología científica. Vayamos. Entonces, ¿qué se puede decir de la metodología de investigación? La disciplina que se encarga, bueno, es la disciplina que se encarga del estudio crítico de los procesos y medios aplicados por los seres humanos que permiten alcanzar y crear conocimiento en el campo de la investigación científica. Aquí él está asimilando como disciplina. ¿Sí? Disciplina que analiza los procedimientos y a través de estos procedimientos alcanzar un conocimiento, ¿ya? La metodología, un conocimiento en el campo de la investigación, un conocimiento, unas conclusiones. Conclusiones. ¿Sí? Tal vez suene algo rimbombante, algo muy... hay un superávit del concepto cuando hablamos de metodología de investigación. Básicamente lo que queremos hacer es darle formalidad a un estudio. Formalidad. Los estudios se basan en, bueno, el concepto clave aquí es la identificación del problema. Bueno, primero es el problema, y eso lo vamos a ver por pasos, pero simplemente los adelanto. Tener bien identificado un problema. Bien identificado un problema. Cuando hice mi tesis, yo asumí el problema de que no había tecnología, no había TICs en la educación que utilizaban los maestros, ¿ya? ¿Cuán útil sería si los maestros utilizasen TICs para impartir sus clases? Miren, que les estoy hablando de 2011, ¿no? 2009, yo demoré en hacer mi tesis porque me rechazaron los dos primeros proyectos de grado que yo había hecho, ¿no? Yo quería hacer una base de datos para el seguro universitario, seguro social universitario, pero me la rechazaron porque decían que no estaba al nivel de una tesis, de un proyecto, una defensa como tal. Así que decidí hacer una tesis, una investigación,
sobre las deficiencias que tenía el sistema educativo al no usar las TICs, ¿no? Y ahora todo es, ahora lo que estamos, la manera en la que nos estamos interactuando ustedes y yo es a través de las tecnologías de información y comunicación. Entonces yo hice una crítica al respecto y ese fue mi análisis, mi estudio, ¿no? Entonces, a eso responde este precepto, como dice, la disciplina se encarga del estudio crítico de los procedimientos y medios aplicados de los seres humanos que permiten alcanzar y crear conocimiento en el campo de la investigación científica. Entonces, yo, dentro de mis conclusiones, advertí que era necesario, ¿no?, implementar estas tecnologías en la educación. Y fíjense, ahora todo es en base a TICs, ¿no?, la educación. Ya. El investigador debe tener una metodología de investigación que le permita actuar de manera ordenada, organizada y sistemática, ya que el desarrollo de la investigación, las improvisaciones pueden ocasionar grandes problemas en el investigador. Básicamente nos está diciendo que seamos organizados, ¿ya? Organizados. Además, la metodología también permite revisar de manera constante los aspectos que no resulten claros. Así, el investigador deberá presentar en el proceso para deducir mediante este ejercicio nuevos indicadores o factores que le permitan continuar de manera gradual con la investigación. Por ello, la importancia de diseñar una metodología basada en orden y obvias relaciones organizadas y sistemáticas, ¿ya? Ordenada, organizada y sistemática. Cuando hablamos de sistemática, bueno, confío que ordenada y organizada la podamos comprender. Ordenada, ¿no? Cuando hablamos de sistemática, es que todo obedece a un objetivo en común. Todo lo que yo estoy haciendo debe de atender a un fin en común. Ya, ese es un concepto de sistema. Ya, sistema sabemos que es el conjunto de elementos que interactúan entre sí persiguiendo un objetivo en común. Ya, entonces cuando hablamos de sistemático es que estoy apuntando a algo en común, un objetivo. Todos mis estudios tienen que estar direccionados a algo. Ya, tengo que tener bien clara esa figura. Lo que estoy investigando apuntado a algo. Ya, si yo estoy investigando algo y me voy por las ramas, por ejemplo, estoy investigando las películas más vistas entre adolescentes de 14 y 18 años en la plataforma Netflix, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si yo en algún momento me distraigo y hago análisis sobre películas que son más de gusto de personas adultas, de otro género, de otro público, entonces ya me estoy yendo por las ramas, voy a decir, y entonces no estoy atendiendo a ese objetivo, ¿no? Tengo que atender a un objetivo. En este caso mi objetivo es esa población, es esa muestra que tengo, ¿no? De 14 a 18 años, películas de acción, Netflix, ¿ya? Si yo tengo bien definido mi objetivo, todas mis investigaciones se van a direccionar a ese objetivo. Me va a ser más objetivo, esto voy a redundar, objetivo, ¿no? O sea, más puntual. Y eso es importante para cuando ustedes hagan su tesis o su proyecto, tienen que delimitar su investigación, delimitar. En el ejemplo que les estoy dando, ¿qué películas ven más los adolescentes entre 14 y 18 años en la plataforma Netflix, por ejemplo? ¿Ya? Si alguien en el jurado les preguntara, no sé, ¿y cuál es la respuesta de la película Titanic? ¿No? Bueno, no lo he estudiado porque no está dentro de mi proyecto, dentro de mi investigación, ¿no? Estoy al 2020, mis adolescentes están entre 14 y 18 y tienen que ser películas populares en Netflix. Entonces, la pregunta que usted me está haciendo, le diríamos, está fuera de mi estudio de investigación, ¿ya? Entonces ahí me puedo deslindar de la pregunta que me harían, ¿ya? Si yo firmemente estoy seguro de cuál es mi objetivo, cuáles son los límites. Si yo lo tengo bien marcado, mis objetivos y mis límites, entonces incluso me permite rechazar algunas preguntas del jurado, cuando yo las tengo, ¿no?
mire, esa pregunta no está dentro de mi estudio, ¿no? Mi estudio se basa en esta muestra, en esta población. Lo que me está usted preguntando está fuera de mi estudio. Es que no lo puedo responder porque está fuera, ¿ya? Es una respuesta valedera de ustedes. Ya, entonces, bueno, vamos a ir reforzando estos consejos, pero vayan ustedes teniendo en cuenta que cuando hagan su investigación o su tesis tienen que tener bien delimitado qué estudio han de hacer. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio sobre videojuegos, la influencia de los videojuegos, pues es demasiado general, influencia de los videojuegos, muy general. Tengo que ir delimitando. Influencia de los videojuegos entre adolescentes de 14 a 18 años. Ah, lo voy delimitando. Puedo delimitarlo más. Influencia de los videojuegos entre 14 y 18 años del género de acción. Influencia de los videojuegos entre 14 y 18 años del género de acción. Juegos de la marca Sony, ¿no? Influencia de los, voy delimitando más mi investigación y eso es bueno. Voy especificando mi investigación. No voy abarcando más porque si abarco más hay un bastante riesgo de que mi investigación no sea completa, de que no pueda cubrir ese estudio amplio y ambicioso. Me expongo a que el jurado haga muchas más preguntas. En cambio, si yo tengo bien delimitado de algo específico, entonces puedo incluso mencionar al jurado que mi investigación no está, que su pregunta, la pregunta del jurado está fuera de mis límites de investigación, ¿no? Es una respuesta totalmente válida, ustedes. Si ustedes tienen bien delimitado su objetivo, su área, la que van a investigar, entonces el jurado puede hacer unas preguntas aparte, entonces ustedes pueden excusarse y decir que esa pregunta o la respuesta a esa pregunta está fuera del proceso de investigación que ustedes habrían realizado, ¿ya? Luego nos dice, además, la metodología de investigación también permite revisar de manera constante los aspectos que resulten claros. Así, el investigador deberá regresar en el proceso para deducir mediante este ejercicio nuevos indicadores o factores que permitan continuar de manera gradual la investigación. Por ello, la importancia de diseñar una metodología basada en el orden, por obvias razones organizadas y sistemáticas. ¿Ya? Estamos redundando ahí. Etapas de la investigación. A ver, veamos por pasos. Para realizar un proceso de investigación, claro, objetivo y significativo, es indispensable considerar las siguientes etapas. El primer paso que vamos a hacer es la formulación y delimitación del problema. Es de los que les he estado hablando. Delimitar el problema. Delimitar. Quiero averiguar sobre el gusto de los aderezos de la población. Pucha, es bastante genérico. Gusto de los aderezos de la población. ¿Qué población? ¿Población paseña? ¿Boliviana? ¿Latinoamericana? ¿Mundial? Aderezos. ¿Cuál aderezo? ¿La mayonesa? ¿El ketchup? No sé. Tengo que hacerlo más puntual. Por eso nos dice delimitar el problema. ¿Ya? Entonces, aceptación del ketchup en consumidores entre 21 y 35 años de la zona, de la ciudad del Alto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya lo estoy delimitando. Ya, a eso se refiere con delimitar. Vayan ustedes considerando que tienen que delimitar el estudio que vayan a hacer. Ustedes van a hacer un estudio, ya sea para encontrar la solución a un problema o ya sea para hacer una investigación, tesis o proyecto de grado. Entonces tienen que delimitar su problema. Ya, por ejemplo, yo cuando hice la tesis de mis TICs, de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación en maestras, ¿no? Maestras y maestros del ciclo secundario, ahí coloqué del macro distrito 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces lo estoy delimitando, macro distrito 3, maestras y maestros del ciclo secundario, ya lo he delimitado. Solo me pueden preguntar secundario de este distrito y sobre TICs. ¿Ya? Si alguien me pregunta algo sobre qué asocia parvulario, primario, algo así,
yo tranquilamente me excuso y digo, no forma parte de mi estudio, ¿ya? No forma parte de mi estudio. Entonces, ustedes tienen que considerar que tienen que delimitar su problema, delimitar su investigación, ¿ya? ¿De qué cosa quieren hacer? Pollo frito, ¿ya? La presa, el lugar, la zona, el cliente, la edad de clientes, ¿ya? Entonces ustedes tienen que delimitar, ¿ya? Por eso es que van a ver en tesis que son bien puntuales, bien específicas, van a ver títulos en tesis que dice cálculo cálculo de la utilidad bruta porcentual en empresas manufactureras del área de, de calzados en la ciudad del Alto Distrito número 3. Algo así van a ver ustedes que dicen las tesis, porque son bien puntuales. Ya tienen que ser bien puntuales. Porque si simplemente digo, estudio, a ver, ustedes están estudiando ingeniería comercial, estudio de la ganancia en la venta de comida rápida. Pucha, es demasiado, les van a rechazar la tesis. Es muy grande, comida rápida. ¿Dónde? ¿En La Paz, en Bolivia, en Latinoamérica, en el mundo? ¿Dónde? Comida rápida. ¿Qué comida rápida? Hay 100 comidas rápidas. ¿Qué comida rápida? Entonces ahí les rechazan, ¿no? Tiene que ser bien puntual. A eso se refiere con delimitar, formular y delimitar el problema. ¿Ya? A ver qué hora tenemos. Somos 6. Somos más que la anterior clase. De manera posterior, para establecer el marco teórico es importante comenzar y revisar todo tipo de información relacionada con el problema de investigación, el marco teórico. El marco teórico, ojo, el marco teórico es el sustento documental que yo tengo para algo, ¿ya? El sustento legal que yo tengo para algo. A ver, creo que la forma más clara de... Voy a compartir pantalla. Creo que la forma más clara de que empecemos a comprender qué cosa es un marco teórico. A ver, veamos. Um, no hay. A ver, tenemos unos... Ya, aquí pueden ver un documento. Ya, les había mencionado que este documento de la norma técnica de procedimientos de bioseguridad, que se ha presentado este año, es un documento en el que yo he participado. Aquí estoy al final. Por ejemplo, para que vean qué es el marco teórico, qué importancia tiene el marco teórico. Aquí tengo mi objetivo. Este documento los voy a facilitar porque en mi criterio, esto lo elaboró una colega y yo he aportado con unos estudios, en mi criterio, y me gusta este proyecto, por eso es que lo estoy compartiendo, es que es muy puntual, muy puntual. Fíjense, aquí tengo una introducción. ¿Cuánto es la introducción? Es una plana la introducción. Sencillo. Antecedentes, es otra plana la introducción. Introducción, otra plana. Justificación, pues, la mitad de una plana. Objetivo, aquí es puntual y aquí tiene los objetivos específicos, ¿ya? Así que voy a compartirles ese documento para que vayan de manera sencilla asimilando cómo es una investigación, ¿ya? Cómo se elabora una investigación. Cuando nosotros elaboramos el marco teórico, esto forma parte del marco teórico. Aquí lo han puesto como marco jurídico. ¿Ya? Marco jurídico porque la mayoría de los documentos que respaldan este estudio son leyes, son normas, son reglamentos. Por eso es que lo hemos puesto como marco jurídico. ¿Ya? Aquí podríamos haberlo puesto como marco teórico y seguiría siendo lo mismo. ¿Ya? Pero aquí al haber una serie la mayoría de los documentos que se hacen referencia son normas, leyes, decretos, etcétera. Entonces, para exponerlo con más propiedad, le pusimos marco jurídico.
¿Qué es el marco jurídico? O para ustedes, como estamos viendo el marco teórico, son aquellas referencias documentales que sustentan mi trabajo. Por ejemplo, aquí estamos explicando, estamos definiendo los protocolos que se tienen que utilizar, los protocolos de bioseguridad que se tienen que utilizar. En el marco jurídico, ¿qué tenemos? Algo que justifique elaborar esta norma, ¿ya? Tenemos la Constitución Política del Estado, ¿ya? Tenemos la Ley General del Código de Salud, tenemos la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional, Ley de Marco de Autonomías, Gestión de Riesgos, Ley de Gestión Integral. Todos esos documentos hablan sobre la importancia que tiene establecer mecanismos de comportamiento para la seguridad en sí, ya la seguridad. Y por eso estos están justificando, reglamentariamente están justificando el documento que estoy presentando, ¿ya? Si ustedes quieren, no sé, presentar algo, por ejemplo, cálculo de la utilidad bruta en venta de comida rápida en la ciudad, no sé, algo así. Entonces, su marco teórico tendrían que ser, si están utilizando el cálculo de la utilidad bruta, pueden hacer mención a las leyes de impuestos, la ley 843, por ejemplo, pueden hacer mención a los reglamentos que tienen la alcaldía para permitir licencias en este sector, por ejemplo, todos aquellas normas, procesos, documentos que denoten la necesidad de elaborar ese documento, el que ustedes estarían haciendo, ¿ya? Mi documento está normado en tantos, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, me basé en la Constitución Política del Estado, que dice que la educación tiene que ser técnica, tecnológica y intercultural, creo, no recuerdo, ¿no? Entonces yo me basé en esa normativa, ¿no? Tecnológica. Tiene que ser tecnológica, o sea, mi trabajo está justificado por la Constitución Política del Estado, que es la ley de leyes, ¿ya? Entonces yo dije, aquí el artículo número 7 de la Constitución Política del Estado, en su inciso H, nos dice que la educación tiene que ser técnica tecnológica. Entonces, aquí estoy presentando este proyecto donde denoto la necesidad de que los mecanismos de educación tienen que ser virtuales, entre otras cosas, ¿no? Eso yo lo anuncié hace tiempo, ¿ya? Y ahora vemos que, por ejemplo, la forma en la que nos estamos comunicando obedece en parte a esa investigación que yo había hecho, ¿no? El uso de las TICs, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, y eso lo vamos a ver, estamos haciendo una introducción, ¿ya? El marco teórico son los documentos que yo tengo como base para justificar en mi investigación, los documentos, ¿ya? ¿En qué está basado? ¿Por qué usted? Bueno, pues mi estudio está basado en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, artículo 15 de la Ley 843, el artículo 30 de la Ley General del Trabajo. Todos estos me dicen que hay la necesidad de establecer este mecanismo, o entonces está justificado, legalmente justificado, con normativas, ¿ya? Eso le da esa seriedad, esa posición, esa justificación necesaria que tiene que tener su documento, ¿ya? O sea, no es una investigación que yo quiero hacer porque sí, sino que hay un antecedente que me ampara, ¿ya? Bien. Yo creo que esto se va a entender mejor, confío que se está entendiendo algo, pero se va a entender mejor cuando yo comparta con ustedes perfiles, tesis, proyectos, y ahí les voy a indicar cómo se han ido utilizando, ¿ya? Creo, a ver, permítanme, creo que esta sesión se está terminando, me parece. Sí, se está terminando, ¿ya? Se van a enlazar en 2 minutos al siguiente enlace, voy a redundar. Ahí les vamos a terminar la clase, vamos a tener unos minutos más. Ahí les voy a indicar la práctica que van a tener para la siguiente semana, una práctica sencilla, pero muy útil. La van a tener la siguiente semana. Entonces, en 2 minutos voy a pasar al WhatsApp el enlace, se conectan y ahí terminamos con este tema y les doy la práctica para la siguiente clase. ¿Bien? Confío que me hayan escuchado. Somos 7, conmigo 8. Creo que además estaba integrando. Entonces, ustedes mismos, y ahí voy a registrar la lista. Ahí voy a registrar la lista. Voy a hacer una captura de pantalla de quienes estamos. Ay, caramba, tengo que activar la lista igual en el Moodle. A ver, eso más voy a hacer. Entonces, en 2 minutos,
se enlazan al tercer link. ¿Ya? El tercer link que está en el grupo.